15 de abril del 2020. Les saludo afectuosamente para darles la bienvenida a otra videocápsula y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante y útil como lo es el procedimiento de inmatriculación de bienes raíces, que es procedente cuando no contamos con un antecedente o inscripción en el registro público de la propiedad y poseemos un predio en calidad de propietarios, al haber celebrado contrato escrito o verbal de compra-venta, donación, permuta o cesión de derechos con el titular de ese inmueble. Recuerden que si su posesión es ilegal, clandestina, furtiva o derivada de un arrendamiento o comodato, o simplemente se les antojó apropiarse de esa vivienda que está abandonada en la esquina de la calle de su casa, no pueden tramitar este procedimiento. Acompáñenme. La inmatriculación es una inscripción de la propiedad de un inmueble en el registro público de la propiedad que carece de antecedentes registrales y se obtiene por resolución de un juez a través de información de dominio o testimonial. El ingreso o acceso de la finca a la vida registral de los libros del registro público es llevado a cabo mediante una primera inscripción del dominio de la misma a favor de una persona a quien se le llama inmatriculante, mediante la presentación de los títulos o medios inmatriculadores legalmente admitidos y que tenga en su poder en la fecha en la que se realice el respectivo trámite, por la cual se abre folio, hoja o registro particular a la finca correspondiente. La inscripción puede llevarse a cabo mediante juzgado o por resolución administrativa del director del registro público de la propiedad, cuando se trate de la inscripción de un decreto por el que se incorpore al dominio público de la entidad federativa donde se encuentre un inmueble, cuando se inscribe el decreto por el que se desincorpore del dominio público o se trate del título expedido con base en ese decreto, o bien para inscribir parcelas sobre las que se adoptó el dominio pleno en términos de la ley agraria, bastando la copia certificada de la resolución de un tribunal de la materia. Por su parte, la inmatriculación por resolución de un juez civil es mediante información de dominio y es procedente cuando el poseedor de algún inmueble que por el transcurso del tiempo esté en condiciones de prescribir y no tenga título de propiedad o antecedente en el registro o que teniéndolo no sea susceptible de inscribir por ser defectuoso, puede comparecer ante el juzgado que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentre el bien raíz para acreditar la prescripción, para lo cual deberá rendir la información respectiva en términos del Código de Procedimientos Civiles. Cuando el inmatriculante acredite los requisitos de prescripción, el juez declarará que en su calidad de poseedor ya adquirió la propiedad del inmueble a registrar, y tal declaratoria será el título de propiedad, la cual deberá inscribirse en el registro público de dicha entidad federativa. Dentro de los requisitos para su procedencia, se deberá correr traslado de la solicitud para que la conteste dentro del término de 15 días hábiles a la persona de quien se obtuviera la posesión o su causa viente, si fuere conocido, al Ministerio Público o a los colindantes del predio, al municipio o alcaldía donde se encuentre el inmueble, al delegado del Registro Agrario Nacional de la entidad federativa, para que manifieste si el inmueble a inmatricular se encuentra o no afecto al régimen ejidal o comunal, y a la Secretaría de la Función Pública para que exprese si el predio es o no de propiedad federal. Es importante señalar que para corroborar que el predio a inmatricular no se encuentre afecto al régimen ejidal o comunal, o si era o no de propiedad federal, se debe requerir información a diversas autoridades, quienes mediante oficio librado por el juzgador deberán de precisar si el predio se localiza o no inmerso a algún núcleo agrario del Estado donde se encuentre enclavado, si se encuentra o no fuera de los límites de las áreas naturales protegidas de competencia federal y administradas por la Comisión Nacional del Agua, si para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el inmueble materia del juicio se encuentra o no dado de alta en la base de datos del Inventario Nacional de Bienes Inmuebles Federales, si el predio se encuentra o no en los archivos del Padrón Inmobiliario de Predios, propiedad del Gobierno del Estado o de la Ciudad de México o inclusive municipal, donde exista prohibición de asentamientos humanos, o sea zona de preservación ecológica, o que exista algún antecedente de propiedad a favor de la federación, estado o municipalidad donde se encuentre, e inclusive
que se informe si la ubicación del predio afecta o no al cauce de zonas federales, independientemente de los certificados de búsqueda de antecedentes registrales o gravámenes ante el registro público, que también deben exhibirse conjuntamente a la solicitud. Por lo que, si el predio sujeto al procedimiento de inmatriculación judicial no se encuentra afecto al régimen ejidal o comunal, ni es propiedad federal, estatal o municipal o de persona determinada alguna, se encuentra satisfecho el primer requisito legal e inmediatamente debe notificarse por edictos en los medios que determine el juez, tales como periódicos de mayor circulación, boletín judicial y estrados o lugares visibles del tribunal a todas aquellas personas que puedan considerarse perjudicadas, debiendo fijarse un anuncio de proporciones visibles en la parte externa del inmueble de que se trate, en el que se informe a las personas que pueden considerarse perjudicadas, a los vecinos y al público en general la existencia del procedimiento de inmatriculación judicial respecto a ese inmueble. Ese anuncio debe contener el nombre del promovente y permanecer en el inmueble durante todo el trámite judicial, mencionándose además el origen de la posesión, el nombre de la persona de quien se obtuvo la misma, el nombre y domicilio del causaviente de aquella si fuere conocido, la ubicación precisa del bien y sus medidas y colindancias, así como el nombre y domicilio de los colindantes y acompañarse planos autorizados por la Tesorería o Secretaría de Finanzas de la entidad federativa de que se trate, certificado de no inscripción del inmueble expedido por el Registro Público de la Propiedad y, en el escrito en el que se solicite dicho certificado, se deberán proporcionar los datos que identifiquen con precisión el predio de que se trate y manifestar que el certificado será exhibido en el procedimiento judicial de inmatriculación. Realizadas las publicaciones, se correrá traslado de la solicitud para que conteste dentro del término de 15 días hábiles a la persona de quien obtuviera la posesión o su causaviente, si fuere conocido, al Ministerio Público o a los colindantes, al delegado del Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de la Función Pública, tal y como se mencionó en la presente videocápsula. Además de las pruebas que tuviere el solicitante, debe probar su posesión en concepto de dueño por los medios legales y además por la información de 3 testigos, que deberán de ser vecinos o colindantes del inmueble a inmatricular, o, en su caso, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio de que se trate. En este tipo de juicios no se formulan alegatos y la sentencia es apelable en ambos efectos. Vale la pena mencionar que si las partes o autoridades de referencia controvierten la ubicación del inmueble, será necesario el desahogo de la prueba pericial en materia de topografía, por lo que, ante la evidente falta de antecedente registral del inmueble, el acreditamiento pleno de la causa generadora de la posesión y la calidad con la que el promovente ha ejercido dicha posesión en concepto de dueño, de manera pública, pacífica, cierta, de buena fe y por más de 5 años, procede la emisión de una sentencia definitiva que deberá de ser elevada en instrumento público notarial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Hoy aprendimos que la inmatriculación es procedente cuando un bien inmueble no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pudiendo tramitarse en la vía judicial o administrativa, ya que la posesión en concepto de propietario y colmando los requisitos que establece el Código Civil es generadora del derecho a prescribir o adquirir la propiedad del predio a registrar. Y la sentencia que lo declare así será nuestro título de propiedad, por lo que de introducirnos de manera clandestina o violenta a un inmueble, detentarlo como inquilinos o comodatarios, o inclusive pagar por mucho tiempo los servicios con los que cuenta, tales como agua, luz, teléfono, predial, entre otros, no nos convierte en dueños del mismo. Espero que este video haya sido de su enorme interés y agrado. Propongan su tema, escríbanme y los invito a permanecer suscritos en este canal. Nos vemos la próxima.